Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados, avanzando en el proceso de conversión en esta cuaresma. eh, un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Nos congregamos en la meditación de la palabra de Dios con el Salmo 51, en la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, que hace alusión a señales, signos o pruebas que habría de dar Jesús al pueblo de incrédulos, a seres con cegueras espirituales, mentales y emocionales, fariseos, escribas, publicanos, saduceos, entre otros, seguidores o perseguidores, y otros no seguidores de Cristo, que en su época. Y acusa al Señor allí una generación perversa, y señala en la perversión del pueblo de Nínive, con Jonás, que es la primera lectura de la profecía de este ser que se niega a servir a Dios, a escuchar a Dios y a anunciarle al pueblo que en 40 días habría de tener una destrucción, y decide irse a un cercano pueblo en alta mar, y allí cae en el interior de un cetáceo, porque es expulsado por los barqueros, los marineros, por la desgracia que venía con una tempestad. Estos hechos, aunque los narra la profecía, hoy prácticamente se refiere la lectura en el capítulo 3 a la conversión del pueblo. Por el rey encarga vestirse de sayal, tener señales inequívocas de ayuno, el sabor amargo, recordar del, del cautiverio por esas prisiones mismas en el alma, en el corazón, que es el pecado, que es la culpa debida al pecado y por tanto los efectos que trae en sí mismo, en otros seres y en la misma creación, cuando no hay obediencia a Dios. Vamos entonces, en gracia del Espíritu Santo, a hacer la meditación hoy. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, de la Fundación Amaya en Campus, en la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala, en el Laudato Si, que nos conecta en todo el planeta, y los universos que somos, siendo en gracia de Dios con esa gotita de divinidad que acontece en cada ser siendo. Y en particular este marzo, ya primer día del año 2023, que es dedicado a San José en particular, el esposo de nuestra Santísima Virgen María y patrono de los hermanos de la Orden Carmelita Descalzo, en particular Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Margarita Lacoque y entre otros seres amados de otras órdenes también, franciscanos, benedictinos, de Laurita, Laura Montoya Upegui, que ayer ese maravilloso encuentro de la celebración eucarística con hermanos de República Dominicana que nos visitaban en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Y bueno, una Eucaristía muy, muy cantada, muy sentida por el mismo carisma y el acervo de 3 sacerdotes con celebrantes, el swing que tienen estos caribeños, maravilloso. La invitación pues para que nos visiten, así como ellos, y podamos compartir. Ayer caminamos un poco por el territorio allí, por el pueblo, por la cabecera municipal, y, y hay unos planes pues de cómo viajar al suroeste, el Museo de Arte de Jericó, la Secretaría de Educación, Cultura, Corantioquia, otras instituciones que nos reciben, pues para acompañarles a nuestros seres amados que vayan llegando en peregrinación, hacer retiros espirituales acá en campus y hacer recorridos. En fin,
Dios mediante seguiremos hablando de ello más adelante. Vamos entonces a la meditación. Que nos permita el Espíritu Santo actuar en gracia de Dios para dar gloria a Dios y según la voluntad de Dios. En el libro de la profecía de Jonás, tomaremos entonces el capítulo 3, que se refiere a, como se decía, al ayuno. La conversión de los ninivitas. Nínive se arrepiente. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una gran ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes voces: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira, y así no moriremos. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 51, oh Dios, un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Del maestro del coro en el Salmo de David, después de que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. En verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación, sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos, y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo.
Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas, pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos, yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido, tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sión por tu buena voluntad, vuelve a levantar los muros de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos, entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, entre los versículos 29 y 32, algunos piden una señal milagrosa. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles: la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volverían a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, es majestuosa la forma como Jesús, en su alegoría propia, la verdad, con la autoridad, dignidad y gobierno de sí que le da ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo unigénito de Dios, engendrado, no creado en María Santísima, nuestra Madre y siempre Virgen, e Hijo de José, su castísimo esposo y Padre putativo, de Jesús. Pero allí a este pueblo rebelde, a creerle a Dios y a crear con Dios. Se van más bien a tratar de recrear con el Hijo de Dios, como si estuvieran en una plaza pública haciendo espectáculo, haciendo show, haciendo farándula, y cual si fueran fanáticos, seguidores, entusiastas, en un activismo, amorosamente en un estupidismo, pidiendo milagros, cuando no se trata de milagros. Está en vivo, Jesús está vivo y acontece. Es el Evangelio. La señal de los tiempos es Él, que hace presencia como Mesías, como Salvador, conforme a Juan Bautista lo había anunciado antes al pueblo, hermano de Israel, cercano, la comunidad juánica. Y habían leído las Escrituras, las profecías, sabían de Moisés, de Elías, de todos los profetas, además de Juan. Y sabían de todos los acontecimientos que habían ocurrido, sanaciones por doquier que hacía Jesús, en las periferias de Galilea, en Cafarnaún, en Jerusalén, de las resucitaciones de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, entre otros. Y aún así piden pruebas de portento, de poderío, de fuerza, como si no fuera el Hijo de Dios, el Padre Celestial y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, la familia sagrada que ha sido y será omnisciente, omnipresente y omnipotente, como si hubiera venido a este reino de la tierra al estilo de los reyes humanos,
para satisfacer las necesidades de cada quien, al gusto del cliente, de miles de millones de seres hoy día. Y un Cristo para cada quien. Un Cristo al amaño y al antojo de los caprichos, seres amados. Eso es soberbia espiritual, es soberbia intelectual, es soberbia emocional, además de que es un pecado grave. Eso es negar la gracia del Espíritu Santo. Eso es creer que los demonios son expulsados por Belzebú, como le decían alguna vez los saduceos, poniendo a prueba a Jesús. Y de tantas veces que los llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, incoherentes, con esas cegueras espirituales, esas cegueras mentales, esas cegueras emocionales, por estar en su ego, ensoberbecidos, entumidos ahí mirando el afuera, los signos de los tiempos, que la lluvia, que el sol, que los astros, creyendo ideologías raras y cuentos por ahí de paganos, y tomando menjurjes y cuantos actos de sanación y rituales, muy respetables, sí, pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la significación que se le da? ¿Para qué se hace? Hemos venido meditando en ello y precisamente Pedro Justo Berrío, con el libro de Warren de Una vida con propósito, precisamente habla de ello, de que el significado de la vida es en Dios. Cualquier otro significado no tiene sentido, no tiene una razón de ser, no tiene una justificación en el sentido de santificación, que es el propósito de la creación, del Creador, de la criatura humana. Dar gloria a Dios siempre, alabanza, adorar a Dios. Shema Israel. Y en este caso remite a Jonás. Amorosamente yo invitaría a revisar en profundidad el texto desde el principio, porque en la narrativa que hace el autor sagrado, en esta metáfora con el personaje de Jonás en sí, que se asimila mucho. En algún momento Jesús hablaba del hijo del administrador que los envía, y uno primero dice que no, pero después se arrepiente y lo hace, y otro dice que sí, pero no lo hace. En este caso Jonás se negaba a hacerlo y entra a puerto y sube a una embarcación y hay una tempestad. Y en la tempestad quienes tripulaban la nave se llenan de temor. Entonces nos recuerda mucho a nuestro hermano Pedro y los hermanos apóstoles en la barca, que solo Jesús les daba seguridad porque él dormía en la parte de la popa y ellos adelante en la proa, que eran los pescadores. Jesús les da la confianza y los deja que naveguen, los deja que avancen, que naveguen su propia barca. Pero eso quiere mostrar que cuando uno quiere hacer las cosas por su cuenta y riesgo, le echa la culpa al otro, cuando las cosas son adversas. Y ahí sí se busca a Dios, a Jesús, para echarle la culpa, para estarle endilgando y para pedirle milagros. Sálvanos, Señor, que nos hundimos. Y enseguida Jonás lo arrojan, porque ahí la creencia, interpretando los signos de los tiempos allí de estos navegantes, de que algo malo había ocurrido. Y él le hacen confesar que huía del Señor. Quizá eran creyentes porque sabían de que por esa razón había sucedido este acontecimiento, que es de la naturaleza, un fenómeno natural, una tempestad, pero lo asocian a la conducta humana, que cuando es malvada o cuando no es de la bondad, no es de la derecha de Dios haciendo la voluntad, es de rebeldía, de desobediencia, negligencia. Entonces, claro, las cosas se dan en desaveniencia, se dan en contra, se dan como no se esperan. Entonces a la suerte, dicen ahí, lo echan a la suerte y le toca a él, y lo que él mismo pide Jonás es, como expiación, arrójenme al mar. Y allí el cetáceo es donde lo captura y está 3 días, y esos 3 días son representativos en el signo, ya no de los tiempos, sino en el signo de Jesús mismo, que ya vamos a llegar de nuevo a la época de Jesús. Quería narrar esta o contar o hacer la interpretación en gracia de Dios por esa parte inicial, porque aquí al arrojarlo allí son 3 días que pasa
en cautiverio, en la penumbra, dentro de un cetáceo, o sea, en la oscuridad, en las tinieblas. Es similar como si estuviera en tierra, en el infernus, en el pecado. Jesús bajó al pecado sin cometer pecado y sin caer en el pecado. Evitó las tres tentaciones, por el pan espiritual, el pan físico y el pan mental, del conocimiento, del poder, mostrar el poderío de Dios, de que realmente los ángeles vendrían a rescatarlo, el desafío que le hacía el patán y que todos los reinos pues, serían de él, si se postrare ante él. Entonces, ese perdió el año, pues como meditábamos ayer en Gracia a Dios, porque en el Apocalipsis el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, reina en los cielos y reina sobre la tierra y reina sobre todos los corazones. Desde allá nos vigila y desde allá permea cada corazón para saber en qué sintonía está. Ahí no vale decir mentira ni esconderse, como era el caso de Jonás, que creyó que se alejaba del Señor y que allá no lo iba a encontrar. No sabe que tiene un GPS ahí, un Waze, un sistema de rastreo que a donde vaya lo encuentra, que aún sin decir las cosas con el solo sentir, ya sabe. Y eso es bonito recordarlo porque Jesús en algún momento decía que es lo que sale del hombre lo que lo corrompe, no lo que entra al corazón, porque por los frutos los conoceréis. Pero sin embargo, de un pensamiento perverso viene la conducta o el sentimiento mismo, desde antes de pensar, sentir, pensar, ya el actuar. Serían como los tres momentos. La conducta ya son los hechos, son las obras, son las acciones. Los pensamientos elucubran, hacen pensar, dudar. Si no hay fe en Dios, no se cree en Dios, no se le cree a Dios, se crea con otras ideologías, un pensamiento, una razón, una justificación para algo que quiere hacer, con una intención, un interés, cualquier persona. Y de allí viene es porque nos sale un sentimiento santo, un santo deseo. Y lo decía también Pedro Justo Berrío, si en santidad se ofrece a Dios lo que se piensa, lo que se hace, además de lo que se siente, es más probable que se acoja a la voluntad de Dios por amor, a cuando uno lo quiere hacer por su cuenta, en rebeldía. Pero volviendo al texto, que precisamente ese arrepentimiento que trae el pueblo de Nínive, que el rey ya ordena que se vistan de sayal, lo recordamos el miércoles pasado, bendito Dios, con la señal de la Santa Cruz, por la ceniza, porque esa es la tradición, de ahí viene el color morado para la celebración eucarística, porque ese color púrpura de las plantas es más imborrable, y la ceniza hecha por barro, con tierra y agua para recordarnos que somos polvo y al polvo hemos de volver, somos humus y a la tierra hemos de volver. Y la otra señal, que es la fórmula que se viene trabajando en la iglesia, es conviértete y cree en el Evangelio. Entonces ya es creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios en el Evangelio, que es lo que en gracia a Dios hacemos ahora en la evangelización, amén. En el libro de San Lucas, que es muy descriptivo, recuerden, él practicó la medicina, discípulo de San Pablo, nuestro hermano Lucas en la misericordia, y siempre mirando desde allí en Jesús. Esta vez fue fuerte nuestro Señor Jesús, misericordioso sí, con amor y compasivo, claro, pero había que hacer la reconvención fuerte para quitarles de encima, que es que hay que respetar la autoridad de Dios, la autoridad de Dios y la dignidad de Dios. Es que es al contrario, seres amados, por naturaleza Él es divino. Y nosotros por dádiva, por gracia de Dios, por el mismo acontecimiento de Jesús hacernos hijos de Dios adoptivos en el bautismo y renovado con la resurrección y ahora con este proceso de conversión, pues claro, al hacernos hijos de María Santísima en la cruz, hijos de Dios por la oración del Padre Nuestro, como ayer se recordaba también, Abba,
ya es extendida la familia cristiana, eso es maravilloso. Y a pesar de ello, pues como quienes no se hacen los tontos, perdón, amorosamente, sí, se hacen negligentes, se hacen los de la vista gorda, como se dice. Eso es laissez-fairismo, dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire. Su servidor amigo y hermano lo interpreta como luciferismo, Lucifer, Lucy Fernando. Bueno, eso ya sí es echar broma, pero es por seguir al patán. Entonces creen que lo que Jesús está haciendo es un show y es un acto de patanería. Ahí hay que advertir algo, que es lo que está ocurriendo en sociedad hoy en día, que le hacen ver la verdad que es mentira, y la mentira como si fuera verdad. Entonces generan ruido en redes sociales, tanto estos medios como en otros, redes sociales con personas o en otros medios de descomunicación, de incomunicación o medios sin comunicación, porque no hay escucha, y no hay escucha para conversar, sino que hay escucha para que se diga lo que se quiere oír, suavecito al oído. Todos son buenos, no hay respeto a la moral, es lo que repite intensamente tanto Javier como Santiago Martín en la Orden de los Franciscanos de María en España y en otros espacios, por ejemplo, Víctor Hugo Palma de la diócesis de Escuintla, José Ignacio Munilla también de España, de Alicante, en San Sebastián, en diversas partes que se tratan de hacer transectos, Fray Nelson Medina, la Orden de los Dominicanos, que de ahí deriva Santa Catalina de Siena y Santa Laura Montoya, porque vienen estudiando todos estos fenómenos mundiales de la Agenda 2030, de esos objetivos del desarrollo sostenible, de ese querer acabar con la población, de menguar la población, sobre todo de niños y de adultos, con los abortos y la eutanasia respectivamente. Entonces, lo que es antinatura, antivida, esa cuestión transexual y la violencia de género, basado en el derecho, que supuestamente lo que es correcto a la política no necesariamente a la moral es correcto. Antes, al contrario, se ha transgredido la moral. Y somos un país que, lo ha repetido Alejandro Tobón en varias ocasiones, consagrado al corazón de Jesús, pero hay que ser coherentes, que es desde Dios que se legisla en los pueblos, en las naciones, para que Él vea con benevolencia lo que se está haciendo y pueda hacer la restauración del daño Jesús, pueda hacer la providencia divina al Padre Celestial y siga acompañando el Espíritu Santo a los gobernantes. Pero Dios no podrá acompañar a un gobernante pervertido, con una perversión en el sentir, en el pensar y en el actuar, que su ser vida y obra no dan testimonio del Evangelio, que las obras, hechos y acciones, antes al contrario, van en contra de la vida, van en contra del bien vivir, van en contra de las bienaventuranzas, y todo llenándose de indulgencias con Padre Nuestros ajenos. Bendito Dios, algunos poquitos orando, cada vez menos consagrados, cada vez menos laicos comprometidos y cada vez menos creyendo en Dios, creyéndole a Dios y creando con Dios la vida, el plan de vida. Entonces, seres amados, hay que estar muy atentos a ello, porque todas esas falsas alarmas, esas falsas señales, esas falsas interpretaciones que se hacen son del patán, son el demonio afuera, es el demonio adentro, y de ahí vienen los pecados. ¿Cómo no va a ser pecado quitarle la vida a una criatura? ¿Cómo no va a ser pecado quitarle la vida a un mayor que tiene toda la experiencia, toda la sabiduría? Ahí lo recuerda Jesús. Salomón pidió sabiduría, pero cometió el pecado. ¿Y qué hizo? La sabiduría ya pierde la gracia y ya es conocimiento humano y queda en lo mundano, a llenar barriga y a vivir de placeres y a vivir del falso poder, porque ya no tiene poder autorizado por Dios. Ya ese poder es falso, es un pseudo poder, que es de lo político. Y tener que morirse. Entonces todo eso es finito. Entonces no nos dejemos engañar, a estar muy atentos, seres amados. Aprovechar muy bien la lectura de hoy para meditarla en profundidad. Dios mediante, en breve, en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental podemos dar una profundización más a ese respecto, porque vamos en una evangelización que en el asunto del ambiente, el planeta y el Laudato Si,
permita tener nuestra casa común en orden, pero tener la casa común del corazón primero ordenada en alma, mente y cuerpo con Jesús. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos, les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta mañana, si Dios quiere.